del país. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, un abrazo desde Tacna. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días, estimado Fernando. Para mí es un alto honor estar en Radio 1 y a través de su sintonizada señal, un afectuoso abrazo a todos los tacneños. Enrique, ¿cómo ves la situación? Muy precaria. Me parece que la batalla institucional que estamos viviendo entre el Ministerio Público y el Parlamento, y entre el Ministerio Público y el Ejecutivo, no le hace para nada bien al país. De un lado, sí creo y reitero, como siempre lo he dicho, que el Ministerio Público está politizado hace bastante tiempo. Una facción de las que estaban en disputa ha ganado y de una u otra manera orienta un poco las cosas. Pero no podemos dejar de reprobar con suma energía la actitud inaceptable de la presidenta Boluarte de prácticamente decir que está sufriendo un acoso, una persecución política, un golpe blando. En realidad ella dijo blanco, incluso le dieron un libreto y creo que lo leyó mal. Esto no es así, e incluso utiliza pues la estrategia del silencio, que tú sabes, Fernando, que lo utilizó Castillo y mira dónde terminó. Por lo tanto, estamos viviendo un escenario en donde tenemos una justicia politizada y realmente un ejecutivo y también un parlamento heridos gravemente desde el punto de vista moral. Ayer hemos tenido un momento en el cual el Poder Judicial se ha pronunciado y prácticamente ha señalado a la Junta Nacional de Justicia de vulnerar la independencia judicial al iniciar procesos disciplinarios inmediatos, en este caso contra Yanet Tello, que es la presidenta de la Corte Suprema, y otros integrantes. ¿Crees que eso también va hacia el lado de la politización de las instituciones, en este caso el Poder Judicial, con la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, donde esta semana se ha descubierto a un cuestionado integrante que tenía sentencia y que va a tener seguramente que ser sacado del cargo, y también a una elección últimamente llevada que reemplazó a otros cuestionados miembros de la Junta Nacional de Justicia? Justamente te iba a responder aludiendo a eso. Me parece lamentable lo que ha ocurrido con este miembro, que seguramente va a ser reemplazado, pero no podemos negar que la Junta Nacional de Justicia anterior había sido prácticamente impulsada desde el Poder Ejecutivo. Recuerda tú la comisión que se conformó para elegirla en tiempos de Vizcarra. Por lo tanto, hay una continuidad en todo caso de cuestionamientos, pero también es cierto que este asunto de los procesos pues inmediatos, rápidos, con extraña celeridad, definitivamente vulneraban algunos derechos. Yo he sido muy claro en decir que para mí, por ejemplo, la señora ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ya no estaba de ninguna manera capacitada desde el punto de vista moral para dirigir el Ministerio Público, por los graves cuestionamientos que tiene. Y creo que en un proceso ordinario y bien hecho, se hubiera logrado, por ejemplo, una sanción similar. Además, ella tiene varios encima, por cierto. Y lo mismo pasa en el Poder Judicial. Por lo tanto, lo que sí creo es que tenemos que ir hacia un proceso de reforma del sistema de justicia de manera, digamos, contundente, pero no solamente como acá se agota el tema hablando de colocar más jueces y fiscales. Tiene que ser una reforma integral. En ese sentido, el abogado constitucionalista Miguel Estela está haciendo unas propuestas muy interesantes sobre la reforma del sistema de justicia, pero tenemos que entrar a los temas de fondo y no solamente pasa por los nombres propios de la JNJ, ¿no? Sí, es cierto, e incluso si hoy ponemos al anterior JNJ en tema de procesos sumarios, hoy se está imitando eso. Sí, y creo que eso no es una buena señal. Hay que erradicar, sea quien sea, esa práctica. A la señora Benavides, que repito, desde mi punto de vista ya no debía dirigir el Ministerio Público, pero la suspendieron, recuerdas tú, en 72 horas, en 96 horas. Creo que también hay una orientación y un interés definitivamente de un sector, como lo puede haber hoy día de otro sector. Yo estoy en contra de la politización hacia cualquier lado del Ministerio Público. Acá el gran problema es que los políticos quieren tener su fiscal o su fiscalía, y la fiscalía tiene que ser sin duda independiente, autónoma, y eso es lo que tenemos que construir y presionar de la sociedad civil. Sácame de una duda, porque ahí hay una posición que tú me comentas sobre una posibilidad acerca de una reforma, por ejemplo, del Ministerio Público, en esa instancia en el cual un sector ha ganado, que la gran mayoría llama un sector caviar, un sector politizado, pero ¿están en condiciones
un gobierno como el de Dina Boluarte, con tantas investigaciones y actos que ha cometido incluso no aclarados ante el propio Ministerio Público y la sociedad, y un Congreso de la República también desprestigiado, con poca aprobación, pero además con un montón y un ramillete de miembros de el Parlamento también investigados que han cometido delitos como el principal mochasueldos, en capacidad de aprobar normas que puedan llevar a una reforma, sea del Ministerio Público, del Poder Judicial? Primero, no hago propia de las generalizaciones, en el sentido de algunos epítetos o adjetivos con el que se conoce determinada corriente de actitud o de pensamiento, ¿no? Pero sí te diría que cuando me refiero al sector que ganó, me refiero con nombre y apellido, y no tengo ningún problema en decir que es el sector que lidera y que definitivamente ha mandado de una u otra manera en el Ministerio Público el señor Pablo Sánchez. Eso para mí es absolutamente claro, y creo que eso no ha sido correcto, y considero incluso que las investigaciones que se han hecho en contra de él han sido muy blandas o han terminado en el archivo. Eso es una cosa, y reconocer obviamente la politización de este Ministerio Público, en general, que viene hace años. Pero lógicamente, cuando te hablo de una reforma del sistema de justicia, yo creo que un parlamento integrado ya por dos cámaras, un parlamento bicameral, en el contexto de un nuevo gobierno que haya sido electo con los votos del pueblo, porque finalmente la presidenta Boluarte estaba en una fórmula que se le electa así, pero lógicamente que el que fue electo fue el señor Castillo, por quien votó la gente, digamos, fue el señor Castillo. No veo que este gobierno tenga autoridad moral, más en el ministro Santibáñez, por cierto, que es el que más presiona por este tema, y este parlamento lamentablemente tampoco, porque es un parlamento que mayoritariamente, Fernando, y lamentablemente, cogobierna con la señora Boluarte. Por lo tanto, sí, hay que entrar de la sociedad civil, partidos políticos históricos, es pública la fe política que yo profeso, con un partido histórico, y creo que tenemos que impulsar un debate sobre cuáles serían las mejores soluciones rápidas en los primeros 90 días para empezar una reforma del sistema de justicia, pero ya con un parlamento que tenga doble cámara, que le daría aún más peso a esta reforma, me parece. ¿Y esperar hasta el 2026? Lo que sucede es que si ahora tú apruebas algún tipo de norma que emane de este parlamento con prácticamente un entorno presidencial que pareciera que le interesaría una reorganización del Ministerio Público, tú vas a tener problemas de legitimidad muy grandes, muy grandes. Mira este asunto de la detención preliminar y todo el tema que ha generado, cuando se menciona y se dice que no cualquier persona, el vocero presidencial podría, digamos, ser afectado por esta norma. Cuando tenemos a la hermana de la presidente, pues en problemas, cuando tenemos al aliado político vergonzante de la presidente, que es el señor Cerrón, que el ministerio, que la policía en todo caso no ha podido encontrar en más de un año, cuestión bastante rara, ¿no? Por lo tanto, no confío en este gobierno para realizar un cambio profundo, por ejemplo, y me parece a veces incluso mentirosas sus intenciones. Cuando estábamos discutiendo justo sobre el ministro Santibáñez hace 2 meses, tú recordarás que sin ningún contexto y sin ningún argumento, la presidenta planteó abrir un debate nacional sobre el tema de la pena de muerte. Eso me pareció instrumentalizar un asunto delicado que incluso podríamos debatir, pero no impulsado por este gobierno para generar una cortina de humo, ¿no? Creo que eso es claro. Y claro, hoy se siente como que si alguien impulsa una reforma del Ministerio Público con esa legitimidad y acusaciones que varios de ellos tienen, es solamente para buscar impunidad. Sí, lo que sí debería pasar es que la JNJ sea más proactiva en una cosa fundamental que la anterior no hizo, yo imagino, por desidia, por falta de capacidad. Hay algunas impugnaciones sobre el Consejo de la Magistratura que tenía, ¿no? Entre ellas era la provisionalidad de jueces y fiscales y el número de concursos que se impulsó durante la JNJ, que se supone entraba a resolver este problema, fue mínimo. Y yo creo que en eso esta JNJ podría ser más proactiva y evidentemente empezar un poco a solucionar este asunto de la transitoriedad, la provisionalidad de jueces y fiscales, que lógicamente también afectan el sistema, no solamente arriba, sino también abajo, ¿no? ¿Ha seguido la estrategia de defensa de Pedro Castillo? Sí, por supuesto. ¿Cómo la ves? Con bastante atención. Lo veo lógico,
Mira, cuando tú has declarado o has admitido prácticamente tu intención de cometer un delito frente a millones de personas a través de la televisión nacional y lo has cometido, no es un intento. Ahí de repente discrepamos, Fernando, pero te doy mi punto de vista. Yo no creo que sea un intento de golpe de Estado, yo creo que dio un golpe de Estado. El tema es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pues, no le hicieron caso, ¿no? Pero él lo dio. Y tú lo has dicho, el entorno puede discutir, o sea, la señora Chávez, el ex PCM, este ministro que me parece lamentable, te digo, lo que más critico en este mundo político es la deslealtad. Él dice que es un tonto, que lo deberían condenar con tonto, el ex ministro de Casa Libre. Bobbio. Si el señor Bobbio era consciente de que Castillo y que no estaba preparado, no tenía las cualidades, ¿por qué aceptó ser su ministro? Yo creo que hay un acto de deslealtad y de hipocresía muy grande, ¿no? Pero bueno, este entorno puede decir todo fue culpa de Castillo, yo no supe, no me avisó, no me sorprendieron, bueno. Pero Castillo no, porque Castillo lo dijo abiertamente, o sea, eso está grabado en la memoria de toda la gente. Por lo tanto, legalmente no tiene mucho que hacer, va a ser seguramente condenado. Pero él apela a otra cosa importante, él sabe que movilizó un sentimiento muy fuerte alrededor del 2021 reivindicativo. Y hoy día apela a volver a hablarle a ese electorado. Obviamente él no va a candidatear, pero sí va a poder impulsar un sector, porque la única solución, como lo ha dicho el mismo Cerrón en su cuenta de redes sociales, no sé si lo has leído, sí, pero él ha dicho que la solución es política, y obviamente esa solución política se refiere a un indulto. Castillo necesita que gane un presidente que promete indultarlo. Y está jugando por eso que hasta Vizcarra va por ese lado. Afortunadamente no puede ser candidato. Pero por eso, o sea, como sí, estrategia va por ese lado. Estrategia va por ese voto, por ese sector, y no que es lo que Cerrón también quiere en algún momento para su partido como un espaldarazo. Y no te sorprenda que en algún momento otro político irresponsable, no necesariamente de izquierda, pueda decir que va a indultar al señor Castillo también. Bueno, también lo vimos a López Aliaga en campaña electoral con los de Antauro frente al Poder Judicial, ¿no? Pero por supuesto, y mira, yo te digo una cosa, hay una cosa grave que tú desde Tacna lo debes entender mucho mejor que yo doy una aproximación. Yo siento que la derecha muy difícilmente, y yo entre paréntesis te lo digo como dato, por eso creo que el APRA incluso tiene ahí una opción interesante, pero la derecha no tiene mucha opción, sinceramente, luego de los fallecimientos en las zonas altas del sur, en el sur andino, de entrar al sur, ¿entiendes? Sí. Por lo tanto, ese sector, que no va a ser mayoritario tampoco, yo creo, porque mucha gente en el sur está decepcionada del mismo gobierno de Castillo, pero no deja de ser un sector despreciable electoralmente para nada. Muchos van a codiciar entrar a ese sentido común que puede representar Castillo, y son capaces de ofrecerle un indulto sin duda, ¿no? Pero hablando ahí del APRA, porque hay gente que me escribe acá y saluda tu participación y dice que eres uno de los mejores cuadros que tienen entre los jóvenes apristas. Por ejemplo, buenos días, señor Rodinel, el compañero Valderrama es uno de los mejores cuadros que tiene el APRA, me ponen por acá, me están escribiendo varias personas saludando esta intervención. Pero ahí va un tema de que cuando hablamos de APRA hablamos de las antiguas figuras y la gente tiene eso en la cabeza, a don Jorge, a don Mauricio y a otros que van apareciendo en la escena y dicen, no, por acá no encontramos la renovación que el APRA siempre ha ofrecido y no ha mostrado dentro del escenario político nacional. Bueno, mira, yo en principio por eso agradezco la generosidad de Radio 1 de poder facilitar este espacio, porque creo que en el partido, aunque no parezca, hay una efervescencia de figuras nuevas. Podría citarte, por ejemplo, hablando del tema de la mujer que se ha celebrado hace poco, o sea, conmemorado, está, por ejemplo, la historiadora María Valdivia, está Mónica Yaya, que tiene además predicamento en los medios de comunicación, en el tema anticorrupción. Están muchos cuadros importantes del partido que ya empiezan a aparecer en los medios de comunicación y evidentemente están empezando a sentar una posición. Y yo, a nivel personal, te digo, yo estoy articulando en un liderazgo colectivo una corriente intergeneracional, pero también bastante, con un componente muy importante juvenil, para renovar el partido en sus dirigencias, pero también en sus voceros hacia afuera. Creo que el partido debe reivindicarse como un partido de cambio social, debe mantener una distancia muy grande con las expresiones de la derecha, con el gobierno de Boluarte, y plantear una agenda social
para poder sin duda concitar la atención del pueblo, y eso pasa porque estos temas también sean fraseados por nuevas figuras, por nuevos voceros, y creo que esto incluso debe expresarse en la plancha presidencial, en las posiciones principales al Senado y a la Cámara de Diputados, y creo que en eso las bases nos empiezan a acompañar de una manera muy importante. ¿Y en búsqueda de alianzas o solo como partido aprista? No, yo creo que el APRA, y la última vez, estimado Fernando, que el APRA postuló con su símbolo y fue efectivo el tema para que la gente lo pudiera marcar, ¿sabes cuándo fue? El año 2006, para la presidencial. 2006, van a haber pasado 20 años. 2011, la candidata presidencial se alejó del partido, Mercedes Arauz. 2016, lamentablemente tuvimos ahí un error colectivo con la Alianza Popular. Respeto muchísimo al PPC, pero creo que no era el momento ni de juntarnos, ni fueron definitivamente el tiempo suficiente para prepararlo. Y en el 2021 el señor Salas Arenas puede cercenó nuestro derecho de participación política como ha establecido el TC. Por lo tanto, el 2026 van a ser 20 años que en la cédula de votación presidencial no está una estrella del APRA. Por lo tanto, creo, impostergable la necesidad de que vayamos con la estrella del partido, convocando un frente social de organizaciones sociales, de liderazgos sociales, pero no en un esquema de alianza. Pero el problema es que los frentes sociales casi no existen. Bueno, habrá que convocar pues liderazgos populares del sur, del norte del país, de los conos de Lima. Hay dirigentes que están en algunas luchas bastante concretas, en el tema agrícola, en el tema minero, en el tema de las cámaras de comercio, pequeñas me refiero, en el asunto social mismo, por ejemplo, alrededor de la lucha de un sector de la población del cono norte y también en el cono sur por el tema de los peajes. Hay liderazgos y hay luchas que definitivamente el APRA tiene que mapear y convocar a ellos para que podamos concertar juntos una propuesta para el país. Ahora, hace un momento hablabas de Bobbio, que no debió haber sido ministro de Castillo, y era claro que había un mal gobierno, que era un gobierno entre comillas, de izquierda, o de izquierdas que se habían juntado, que hoy por hoy le va a resultar muy difícil ser una alternativa de gobierno en la próxima elección, porque la gente se ha ido muy decepcionada del fenómeno Castillo en nuestro país, al cual casi fue empujado en cierto momento, como había sucedido en una elección anterior con el FREPAP, pero terminaron votando por esa alternativa y eligiendo a un presidente de la República. Esa izquierda no estaba preparada para gobernar, se cuoteó los ministerios, se metió en actos de corrupción en Zarratea desde que empezó y terminó suicidándose en vivo. Esa izquierda no se dio cuenta que debía enfrentar un problema mayor, que era primero atender las necesidades insatisfechas que había al interior del país, que había votado masivamente por ellos, que tenía que desarrollar cambios y transformaciones sociales, que tenía que buscar sus mejores cuadros para presentarlos ante la población, y prefirió implosionar en breve y con ese suicidio nacional. Pero también tenía que enfrentarse a grupos de poder como los televisivos, que son los de comunicación, los empresariales, y a un sector político también importante del país que denunciaba fraude. Al APRA no le pasó algo parecido, sin comparar a García con Castillo, en el primer gobierno, donde tenían una visión más del antiimperialismo y el APRA, más cercano a la izquierda, queriendo hacer transformaciones y chocando con otros sectores, con los sectores empresariales que llevaron a la debacle económica. Tú eras muy joven, de repente no habías nacido en aquella época, pero yo le he vivido y vivía justamente en Lima cuando sucedió eso. Pero veías una intención del APRA de querer hacer un cambio, una transformación entre el 85 y 90, que terminó con la hiperinflación y el primer fracaso del gobierno de Alan García. Sí, yo lo que considero es que en general en el Perú desde 1980 no se hizo algo que se debió hacer, que es desmontar el Estado velasquista. No lo hizo Belaúnde y lamentablemente nosotros no acometimos esa tarea y más bien continuamos jugando en esos términos. Creo que fue un primer gran error estratégico que ha sido reconocido por todos, incluso por el mismo Alan García. Desde el punto de vista económico, después del segundo año, cuando empezaron los problemas, no tomamos decisiones tampoco acertadas. Pero hay que decir que, a diferencia del señor Castillo, que recibió el superciclo de los minerales,
nosotros recibimos un país endeudado, pero además y fundamentalmente con una acción sistemática de Sendero Luminoso. Recuerda tú que 1.200 apristas murieron en esos tiempos. Había una guerra prácticamente con el senderismo. Y si hubiera asumido en 1985 un partido de derecha, digamos, de otras características, quizás ni siquiera hubiera resistido el asedio continuo que tenía esta organización, pues, digamos, de locura colectiva y extremista, como era Sendero Luminoso. Por lo tanto, creo que las circunstancias fueron diferentes. Nosotros teníamos cuadros en diferentes áreas, llegamos con un equipo. Quizás en lo económico, como hemos reconocido claramente, equivocamos la orientación. Desde el punto de vista social hicimos cosas fundamentalmente alrededor del impulso, por ejemplo, los grandes proyectos de irrigación. Creo que Castillo no ha dejado absolutamente nada para el país, ni siquiera una buena intención. Ganaron y él mismo traicionó rápidamente su plan de gobierno. Es decir, en 1 año y medio no hizo ninguna transformación, digamos, de fondo. Se dedicaron a vender ascensos y a esconder dinero en el baño, ¿no? Por lo tanto, creo que admitiendo nuestros errores de manera pública, no tenemos, digamos, mucho que ver con lo que sucedió con Castillo, digamos, en la primera experiencia que no salió tan bien en el APRA, ¿no? ¿Y consideras lógico ese discurso de algunos que dicen que Boluarte es un gobierno de izquierda? No, yo creo que ella está gobernando con los que no ganaron la elección. Creo que eso es claro. Ahora, yo te voy a decir algo fundamental. Yo no podría decir que el gobierno de Boluarte es peor que el de Castillo, única y exclusivamente por el tema democrático. Porque hay que reconocer que el señor dio un golpe de Estado y que hasta ahora, aunque ya empieza a tener actitudes antidemocráticas Boluarte, como el trato con la prensa, que me parece inaceptable, quedarse 90, 100 días sin declarar, echarle la culpa, yo creo que eso no es de un demócrata de ninguna manera, pero no ha intentado dar un golpe de Estado, no ha dado un golpe de Estado, y eso ya es la diferencia. Pero, quitando el tema democrático del camino y de análisis, en lo económico, en lo social, en la idoneidad de los ministros, en los indicios de corrupción, etcétera, es igual o peor que el gobierno de Castillo. Y esa es la verdad. Y creo que un sector de la derecha se equivoca muchísimo al intentar callar y soslayar todos los errores de la señora Boluarte. Creo que es un inmenso error y lo van a pagar en las urnas, estoy convencido. Creo que el fujimorismo le va a ir mal en su alianza con Boluarte desde el punto de vista electoral, es decir, va a tener menos votos que el 2021, y creo que los Acuña lógicamente, sobre todo porque el tema de la inseguridad está muy potente en el norte del país, tampoco les va a ir mejor de lo que les fue el año 2021. Y creo que hay una oportunidad, si me permites, para el APRA, plantearle una agenda social potente al norte del país que hoy día se encuentra entre el olvido del Ejecutivo y evidentemente también entre la acción absolutamente frívola de los Acuña. Se derrumba el techo de un centro comercial y el hijo se va a una fiesta frívola y el padre se va del país. Yo creo que eso no es la respuesta que deben tener los líderes de una organización que gobierna en el norte más o menos hace 20 años. Y creo que el APRA ahí podría plantear un esquema importante desde el punto de vista de seguridad, agrícola, comercio y todos los grandes temas del norte del Perú, ¿no? Enrique, gracias por acompañarnos el día de hoy. Te dejo un abrazo. Para mí ha sido un honor, un fuerte abrazo.